sempre na função, na contenção, cuspindo fogo igual Charizard, fazendo papo de... I wanna hold you, baby. Hola a todos, bienvenidos. Estamos en el canal Prof. Iván H.C. Esta vez les traigo un tutorial de resolución de triángulos, rectángulos y oblicuángulos, continuando lo que es en trigonometría. Listo, entonces si tienen alguna duda, algún comentario, que me lo hicieran saber. Ya saben, voy a estar atento a los mensajes que me puedan dejar. Y también no olviden suscribirse, ¿no? Para los que les gusta la matemática y tal vez la electrónica, o también me siguen en la página de Face. Ya dicho todo esto, vamos a continuar, o vamos a empezar a trabajar lo que son con triángulos rectángulos. Ya continuamos. Ya, empezamos. Estamos con el tema 3 en sí. Esto sería para los estudiantes de quinto de secundaria, ¿ya? Y para los de cuarto, los que quisieran adelantarse. Empezamos. Resolución de triángulos rectángulos. En una resolución de triángulos rectángulos consiste en hallar los lados y ángulos del triángulo a partir de otros lados y ángulos conocidos. En la resolución de triángulos rectángulos recomendamos no formalizarse demasiado, sino que simplemente usar las razones trigonométricas, ¿sí? Seno, coseno, tangente, el teorema de Pitágoras, y recordar que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Es decir, ¿ya? Cuando hablamos de triángulos rectángulos, estos triángulos que tienen un ángulo, especialmente un ángulo de 90 grados, ¿ya? Este ángulo de 90 grados, un ángulo de los tres tiene que ser de 90 grados. Esa es la finalidad, ¿no? Para resolver esta clase de triángulos en sí. Entonces, por ejemplo, nos hablan de teorema de Pitágoras, nos hablan de ángulos interiores de un triángulo que es igual a 180 grados. Esa sería la sumatoria, y también utilizando razones trigonométricas, es decir, funciones seno, coseno y tangente, ¿ya? Ahora vamos a recordar lo que es el teorema de Pitágoras. Esto anteriormente a todos se les recuerda que también se ha visto en física, ¿ya? Entonces me dice, primero vamos a identificar los lados del triángulo, ¿ya? Este lado más largo que están viendo aquí, este lado más largo se llama hipotenusa, ¿ya? Este lado largo se llama hipotenusa. Ahora, los otros lados cortos se denominan también catetos. Estos lados, ¿ya? Este lado y este lado se denominan catetos. Listo. Entonces nos dice el teorema de Pitágoras que la hipotenusa elevado al cuadrado va a ser igual a la suma de sus catetos, también cada uno elevados al cuadrado, quedando la fórmula de esta manera, o también de esta otra manera, que puede ser la forma que todos conocen, ¿no? Esta forma. Continuando. Ahora vamos a hablar de funciones trigonométricas. Un dato más aquí. Cuando hablamos del teorema de Pitágoras, más que todo esta fórmula nos sirve para hallar lados, ¿de acuerdo? No nos sirve para hallar ángulos. Quede muy bien claro esto. Ahora, cuando hablamos de funciones trigonométricas, estamos hablando de seno, coseno, tangente, o también podemos estar refiriéndonos a lo que es sus inversas, que es cotangente, secante y cosecante, ¿no? Cotangente es la inversa de tangente, secante es la inversa de coseno, y cosecante sería la inversa de seno. ¿Ya? ¿Queda claro eso? También recordamos lo que es seno. Seno de cualquier ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno llegaría a ser cateto
adyacente sobre hipotenusa. Aquí hay un error, esto lo vamos a corregir. Es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y finalmente tangente de un ángulo cualquiera es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿ya? Tomando en cuenta eso, solamente estamos recordando. Ahora el otro dato que tenemos también que recordar es la sumatoria de ángulos interiores de un triángulo que se ha visto en geometría plana, ¿ya? Entonces, la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo, ya sea rectángulo, oblicuángulo, cualquiera, la sumatoria de los ángulos internos es 180 grados, ¿ya? Entonces, dicho todo esto, lo vamos a poner en práctica para trabajar, ¿ya? Comenzamos. A ver, nos da un ejercicio aquí, ¿ya? Un ejercicio que se los voy a explicar yo. Nos dice resolver el siguiente triángulo sabiendo que vale 25 grados, que un ángulo vale 25 grados, ¿no? Y B vale 10, ¿ya? En esta clase de ejercicios a nosotros nos conviene nombrar un triángulo, ¿ya? Digamos, aquí lo han nombrado ángulo A, ángulo B, ángulo C. ¿Listo? Y cabe recalcar en este sentido que sus opuestos, digamos, de este ángulo, su opuesto sería este cateto o este lado. Como era el ángulo A, su lado sería A minúsculo, ¿no ve? De la misma manera aquí, ángulo C, su lado opuesto sería el lado C minúsculo. De la misma manera aquí, del ángulo B mayúscula, su opuesto sería el lado B minúsculo, ¿no? De esa manera se nombra a los triángulos. Continuamos. Entonces nos dice que el ángulo A vale 25, o sea, este ángulo vale 25 grados, ¿no? Y el lado B vale 10, este lado vale 10. Nos piden hallar, o nos dicen resolver. Cuando nos digan resolver el triángulo o el siguiente ejercicio, nos piden saber todos sus lados. Digamos, quiere saber este ángulo, quiere saber cuánto vale, digamos, este lado y este lado, ¿no? Entonces nos faltarían 1, 2 y 3 datos. Entonces, para eso, entonces nos dice para el cálculo del ángulo del lado A, nos dice para este lado. Ojo, cabe recalcar aquí, como nos han, digamos, me han dado este lado, ¿no? Que valía 10 y este ángulo valía 25. Me faltaban estos 3 lados. Si yo quisiera utilizar el teorema de Pitágoras, no va a poder ser, porque tengo 2 lados de incógnito y un lado conocido. Para utilizar el teorema de Pitágoras mínimamente necesito tener 2 lados conocidos, ¿ya? Luego, sumatoria de ángulos. Se puede utilizar sumatoria de ángulos, ¿no? Pero lo que primero están aplicando aquí para saber A, es lo mayormente aconsejable que se pueda utilizar en esta clase de situaciones es funciones trigonométricas. Entonces nos dice, tenemos que buscar una función acorde a las necesidades. Digamos, tangente del ángulo A es igual a ¿qué? Opuesto sobre adyacente, ¿no? Entonces, como yo conozco B, conozco el ángulo A, pero lo que no conozco es este lado, entonces me conviene utilizar tangente, ¿no? Dos datos conocidos con uno sin conocer. Entonces, solamente se despeja. Y eso es lo que he hecho aquí. Tangente de A. ¿A cuánto vale? 25. Es opuesto a no se conoce, pero sí se conoce el adyacente, que es B, ¿no? Entonces 10. Listo. Aquí despejamos. El que está dividiendo en el segundo miembro pasa al otro lado a multiplicar, ¿no? Digitamos tangente de 25 por 10 es igual a A. A ver, vamos a hacer la prueba de eso rápidamente. Tangente de 25 por
10 igual 4,66, dos dígitos después de la coma, ¿no? Entonces continuamos. Para el cálculo del lado C ya es más factible utilizar lo que es el teorema de Pitágoras, porque ya tengo dos lados. Entonces digo, hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de sus catetos elevados al cuadrado. Como yo ya conozco A y conozco B, solamente me faltaría saber cuánto vale C, y da el caso que este lado es hipotenusa. Entonces hipotenusa C, el cateto opuesto B, digamos, vale 10 y el otro cateto vale 4,66. Todo eso se eleva al cuadrado y se suma, donde me da un resultado de 121. Como este está elevado al cuadrado, no tengo que trabajar con cuadrado, entonces tiene que estar despejado, ¿no? O sea, C con exponente 1. Para eso aplican raíz cuadrada, y raíz cuadrada de 121,71 es 11,03, llegando al resultado del lado C. Y finalmente estamos utilizando lo que es sumatoria de ángulos, ¿no? Conocíamos el ángulo A, conocíamos el ángulo C, pero no conocíamos el ángulo B. Lo único que ha hecho es despejar. El ángulo A vale 25, el ángulo C vale 90 grados y el ángulo B es lo que no se conoce, ¿no? La sumatoria de los tres ángulos interiores dan 180. Como no conocemos ángulo B, ese ángulo B es lo que se queda en el primer miembro, y los dos 90 más 25 le van a ir a restar a 180, donde me dan el resultado de 65, ¿ya? Y de esa manera se trabaja, ¿no? Cuando tengo problemas, como en este caso, no me piden hallar el triángulo rectángulo, solamente me dicen saber, digamos, ¿no? La altura de la torre, del barco, del árbol, ¿ya? Entonces vamos a explicar este ejercicio más. El otro es similar al que ya hemos explicado, ¿ya? Y luego vamos a empezar a resolver. Nos dice hallar el ángulo marcado sabiendo que la altura del árbol es igual a 15 metros y la distancia de la sombra es 25 metros, ¿no? Nos están pidiendo en este caso la altura, que es la sombra, ¿no? A ver, vamos a ver. Hallar el ángulo. Entonces, este ángulo es el que no conocemos, pero sí conocemos la altura. La altura vale 15 metros. Y la distancia entre el punto de medición y el árbol es 25 metros, ¿no? Ahí está. ¿Qué se hace? Si estoy ya trabajando con este ángulo, lo mejor que puedo utilizar es funciones, ¿ya? Entonces, función. Tengo que buscar una función que sea acorde a las necesidades o los datos que me han facilitado en el problema. Es decir, si utilizaría seno, a ver, si utilizaría seno, va a ser opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Entonces no me conviene, hipotenusa no conozco. Entonces por eso es que se ha utilizado tangente. ¿Por qué? Porque es opuesto sobre adyacente, ¿no? Entonces el ángulo O, tangente de O, va a ser igual a 15 sobre 25. Entonces O se despeja, pero aquí está el dato. Para despejar una función y llevarlo al otro lado, siempre lo van a llevar con menos 1, tangente a la menos 1, porque saben, ¿no? Eso, digamos, tengo tangente de O. Si tangente está multiplicando a O, esta tangente tiene que al otro lado tiene que ir a dividir, ¿no? Entonces va a ir a dividir a esta fracción. Pero como está dividiendo, yo quisiera trabajar con número entero, entonces por eso es que se le coloca este menos 1, para traerlo como número entero, ¿ya? Y multiplicar, en este caso, a 15 sobre 25. Entonces solamente eso se digita en la calculadora, Shift tan, ¿ya? De 15 dividido entre 25 igual en grados. Para eso se coloca se aprieta esta tecla, ¿no? 30 grados 57 minutos 49,52 segundos, ¿no? De esa manera ya llegamos al resultado con la ayuda de la calculadora. Continuamos.
Ya, vamos a resolver este ejercicio aquí mismo, ¿ya? Nos dice de un triángulo rectángulo ABC se conocen 400, A que vale 415 metros y B que vale 280 metros. Resolver el triángulo. Entonces aquí su opuesto sería A, que vale 415 y B vale, su opuesto sería 280. Nos pide que sepamos cuánto vale C, cuánto vale el ángulo B y cuánto vale el ángulo C. Por eso nos han dicho resolver el triángulo. ¿Qué hacemos? Simple, tenemos dos lados, nos falta un lado, aplicamos teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras nos dice hipotenusa elevado al cuadrado va a ser igual a (280), uno de los catetos, 280 elevado al cuadrado más C elevado, aquí voy a tener 415 elevado al cuadrado. Ahora esta cantidad le va a venir a restar, ¿no? Porque en el otro lado está con signo más, y despejo en el segundo miembro C. Ahora hay otro dato más, no puedo trabajar con cuadrado, ¿no? En un despeje. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar raíz cuadrada para el primer miembro y también raíz cuadrada para el segundo miembro. Para el primer miembro, raíz cuadrada de toda esta cantidad restando, solamente tendría que digitar en la calculadora a ver cuánto me sale. ¿Ya? Continuamos, a ver dónde está. Digitamos raíz cuadrada de 415 elevado al cuadrado menos 280 raíz cuadrada, o que es elevado al cuadrado. ¿Cuánto es? Es esa cantidad, pero yo quiero saber realmente cuánto es esa cantidad y aplico o dígito esa tecla, ¿no? Tendría 306,30, ¿no? Y eso aquí ya no tendría que estar el cuadrado, ¿no? Mucho ojo, solamente tendría que estar la letra C, porque ya estaría todo despejado, ¿no? De esa manera yo ya sé cuánto vale ese lado. Ahora necesito saber un ángulo, y para saber un ángulo necesito sí o sí trabajar con funciones, porque funciones me ayuda a saber ángulos, o también me ayuda a saber lados. A ver, voy a utilizar o voy a saber cuánto vale este ángulo C, ¿ya? Pero necesito una función con A y con B que me ayude. Entonces, a ver, el opuesto no me sirve todavía, ¿no? Aunque me sirve porque yo ya conozco ángulo C, pero trabajando con estos dos datos me va a servir coseno. Coseno del ángulo C va a ser igual a adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Despejo el ángulo C, y si voy a llevar coseno al otro ángulo, siempre coseno va a ir con coseno a la menos 1 de 280 sobre 415. Eso trabajando con esos dos datos, ¿no? Ya, lo mismo para saber ese ángulo C, lo único que tendría que digitar en la calculadora
y a ver cuánto me sale, ¿no? A ver, tenemos Shift Cost para hacer aparecer el -1 de 280 sobre 415, igual en grados. Ahí está, tenemos en grados. Entonces el ángulo C vale 47 grados 34 minutos. No voy a copiar los segundos porque casi no afecta tanto esos segundos, ¿ya? A no ser que sean datos exactos que me pidan en el ejercicio, ¿ya? Ya está, ya sabemos el ángulo C. Aquí está. Listo. Ahora, ¿qué más nos falta? Nos falta saber el ángulo B. Para saber el ángulo B ya no me voy a hacer tanto lío. Se trabaja de la siguiente manera. Fíjense, antes hemos trabajado con teorema de Pitágoras, hemos trabajado con funciones y ahora voy a trabajar con sumatoria de ángulos. Es decir, voy a tener sumatoria de ángulos. Ángulo A más ángulo B más ángulo C es igual a 180 grados, ¿no? Entonces el ángulo A, ¿cuánto vale? 90 más el ángulo B. ¿Cuánto vale el ángulo B? No sabemos. Más el ángulo C, que vale 47 grados 34 minutos, igual a 180 grados. Lo vamos a hallar directamente, ya no nos vamos a hacer tanto lío porque solamente es despeje, es utilizar el despeje. ¿Qué hacemos? Agarramos la calculadora y vamos a digitar. Aquí lo vamos a digitar, ya tenemos B, se despeja, ¿no? Entonces voy a tener 90 más 47 grados 34 minutos igual, esa cantidad le va a ir a restar a 180, entonces voy a tener menos 180 igual, entonces me estaría quedando esa cantidad, ya, pero obviamente no voy a copiar con el signo negativo, ¿no? Porque el signo mayor es positivo, entonces tendría 42 grados 26 minutos, que vale el ángulo B, ¿no? Entonces de esa manera se trabaja cuando yo quiero saber todos los datos de ese triángulo, ¿no? De un triángulo rectángulo, ojo, ya sí o sí tiene que tener un ángulo recto para trabajar con estas tres propiedades, ya. ¿Qué más? Vamos a resolver un problema, tenemos ejercicios aquí, ya. Este problema, ¿listo? Nos dice hallar la altura del árbol sabiendo que la sombra que hace con el sol es 30 metros. La sombra que hace con el sol hace, digamos, aquí está el sol, ¿no? Y esa sombra que hace el árbol con el suelo es 30 metros. ¿Ya? ¿Qué más? Y el ángulo marcado mide 25 grados. Ese ángulo marcado vale 25 grados. ¿Qué hacemos? Nos piden hallar esta altura. Solamente tengo que identificar una función. ¿Ya? Voy a recalcar aquí, no puedo utilizar el teorema de Pitágoras porque tengo dos lados que no conozco del triángulo rectángulo, ¿ya? Ojo, aquí también tengo que hacer énfasis. Este ángulo que nace, digamos, del árbol, entre el árbol y el suelo, siempre va a ser 90 grados, ¿ya? Eso como dato también, ¿listo?
cualquier edificación, árbol, siempre se les va a dar ese dato, 90 grados, ¿ya? Ahora, ¿qué hacemos? Solamente necesito trabajar con una función trigonométrica. En este caso tengo opuesto sobre adyacente. Entonces, opuesto sobre adyacente, ¿qué es? Será pues tangente. Tangente de 25 grados es igual a opuesto, que sería h, sobre hipotenusa, que sería 30. No necesito trabajar con metros, ¿ya? ¿Qué se hace ahora? Voy a copiar tangente de 25 por el que divide en el segundo miembro al otro lado, pasa a multiplicar, y en el segundo miembro se queda despejado h. Digitamos en la calculadora. Vamos a tener tangente de 25 grados por 30 igual. Esa es la cantidad que me queda. Entonces sería 13,98 igual a h. Dos dígitos después de la coma. Y con eso he llegado al resultado, ¿no? Es más fácil resolver problemas que resolver todo el triángulo en sí. Se han podido dar cuenta. Entonces la próxima continuamos con tenemos ejercicios aquí, obviamente, y la próxima empezamos con triángulos oblicuángulos.